especialista en medicina regenerativa para que tengas una mejor calidad de vida. Adelante, Dr. William Ruiz Vale. Muy buenos días, Puerto Rico. Qué bueno estar con ustedes en esta hermosa mañana que para mi área amaneció lloviendo. Mucha lluvia, muchas cosas lindas. Hoy, esta mañana dije, bueno, esta es la Navidad de Puerto Rico. Un poco de frío, un poco de lluvia, algo de humedad. Y a veces pues mucha gente pues tiende a enfermarse para esta época porque obviamente el clima cambia. Y es parte de este proceso cíclico de todos los años celebrar la Navidad en Puerto Rico. Buenos días a todas aquellas personas maravillosas que nos sintonizan a través del Facebook Live. Les bendecimos en esta mañana hermosa y especial y esperamos que cada uno de ustedes reciban hoy aquello que tanto anhela su corazón. Estamos en el 423-2424 para aquellas personas que nos quieren hablar, escribir. Preferimos el texto. También estamos en el 938-6565 para algún tipo de consulta que usted quiera hacernos, llamar a la oficina y así poder estar con ustedes y compartir el conocimiento de salud que el Señor así nos ha dado. Queremos recordarles que ya el 23 de diciembre la oficina va a estar terminando y cerrando hasta el 4 de enero, así que va a tener que tener mucha paciencia. Nos quedan aproximadamente 3 días de trabajo, lunes, martes, miércoles. El miércoles allí van a estar trabajando las chicas con los sueros, todas las cositas que siempre hacemos. Yo voy a estar en el hospital, así que a partir del 4 de enero volvemos a la oficina. Solamente tenemos 2 días funcionales allí en términos de contacto directo con el paciente. Entiéndase, el doctor William Ruiz. El miércoles serían las chicas trabajando la parte de suero. Buenos días, Desma. Buenos días, doctor, y buenos días, Yanira. Buenos y toda días. la gente linda que nos está ya saludando y dicen que están por ahí con libreta en mano. Ajá, qué bueno, qué Saludos bueno. a todas Ya estas chicas y chicos que se nos conectan. robaron el tiro de decir con libreta en mano. Eso es bueno, eso es bueno. Queremos hablar hoy interesantemente de cómo mantener bien saludable el sistema inmunológico en estas Navidades. Correcto. En estas Navidades, que es bien importante que usted sepa que va a haber celebraciones de alguna manera u otra. El puertorriqueño ante la adversidad siempre celebra algo y es sumamente importante que usted coja los hints, aquellas cositas que les puedan ayudar. La hermana Desma está aquí muy contenta. Esta mañana se pesó, se oyó un grito. de alegría. Gozo. Wow. Una libra menos también. Un grito de júbilo, como cuando las murallas de Jericó cayeron. Ella estaba muy feliz. Ay, sí. Una libra menos. Muy contenta. Y qué bueno. Sí. Y es importante el que uno alcance las metas de 8. 8. Son 8 en total. 8, sí. Okay. Es que ella ama el número 8 en este momento. Muy interesante. Nos gozamos con eso. Queremos bendecirte en esta mañana con libreta en mano. Comparte este Facebook Live para aquellas personas. Bendecimos a todos los que están compartiendo con nosotros en la oficina. Es una bendición, es un privilegio escucharle, verle, hacer tantas preguntas. Ayer fue un día bien denso. Ayer viernes hablé con tantas personas, compartimos tanta información. Si usted no puede allegarse allí, qué bueno es que usted tenga una consulta al aire, porque básicamente muchas de las cosas que hablamos aquí son cosas y temas que hablamos en las consultas. Así que con su libreta en mano, con su taza de café, con su desayuno, si lo quiere dejar grabando, si está en Facebook Live, sabe que lo vamos a obtener y usted lo puede volver a escuchar. Compártalo con sus hermanos, con las personas necesitadas. Y mañana será un día que puede ser de bendición cuando compartas nuestros videos. Muy bien, en esta mañana queremos hablar del sistema inmunológico. Y la gente dice, ¿pero y qué es el sistema inmunológico? ¿Qué es eso? Y buena pregunta. Tenemos que empezar por lo básico. O sea, es un sistema de defensa. Es un sistema, se llama inmunológico porque te da la capacidad de ser inmune a alguna enfermedad, algún virus y alguna bacteria. ¿No ha escuchado usted la frase, ya yo estoy inmune? No me afecta en nada. Ese sistema tiene la habilidad y la capacidad de trabajar la defensa, la competencia de su cuerpo ante la adversidad del medio ambiente en lo cual usted se ejecuta, usted trabaja, usted se envuelve, usted hace cosas. Y eso puede ser en su casa, en el trabajo, en los viajes.
su sistema inmunológico constantemente tiene un sistema de vigilancia. Piensa en un país tiene un sistema de seguridad, tiene un sistema que vigila que el país esté libre de una amenaza inminente. Piense en cómo nosotros nos preparamos para un huracán. Tenemos un sistema en los satélites que vigila cómo se comporta el medio ambiente y cómo la atmósfera define eso mismo, los fenómenos atmosféricos que podrían ser amenaza. Y si usted recuerda los últimos huracanes, va a recordar que muchos de ellos han sido fenómenos que ya podemos predecir. Tal playa va a desaparecer, lo que se construyó en tal sitio no va a estar como antes. Ese huracán es categoría 4, categoría 5. Hace poco pasó uno en los Estados Unidos y literalmente la gente estaba sacando fotos de las regiones porque sabían que ya iban a desaparecer. Nos podemos preparar, así como nos preparamos para un huracán, para un evento atmosférico, para un evento catastrófico, si podemos decir así, como ocurre en la gente cuando desarrollan cáncer, cuando hacemos un buen diagnóstico. Entonces el sistema inmunológico nos ayuda a poder mantenernos saludables. Y es lo que todo el mundo persigue, porque a la medida que usted tiene un sistema inmunológico saludable, con libreta en mano, anote bien, usted puede desarrollar una mejor calidad de vida porque muchas veces ese mismo sistema inmunológico se confunde y en vez de atacar un virus, una bacteria, un hongo, o sea, un patógeno, un elemento dañino a tu cuerpo, entonces en la medida que se pueda confundir, en vez de atacarlos a ellos, atacan su propio cuerpo. ¿Ha escuchado usted hablar de las enfermedades autoinmunes? Son enfermedades que las determina tu sistema inmunológico. Y muchas veces la gente dice, quiero estimular el sistema inmunológico. Otros dicen, no puedo estimular mucho mi sistema inmunológico porque tengo una enfermedad autoinmune y yo no quiero que él me ataque. Y yo quiero hacer una diferencia de esas dos cosas, porque una cosa es una hiperestimulación o una estimulación no adecuada y otra cosa es capacitar, mejorar, ayudar a tu sistema inmunológico que esté óptimo. Un sistema inmunológico óptimo no ataca a su propio cuerpo. Wow. Y ese es el primer postulado que usted tiene que entender. Anótelo en su libreta. Un sistema inmunológico óptimo, totalmente capacitado, bien saludable, no ataca al propio cuerpo. Una vez el sistema inmunológico está atacando a tu cuerpo, ya entonces el sistema inmunológico está enfermo. Así como se enferma el corazón, así como se enferma el riñón, los pulmones, la piel, el cerebro. El sistema inmunológico ha perdido esa habilidad, como el riñón pierde la habilidad de limpiar el cuerpo o el hígado de hacer su proceso de detoxificación. Así que tenemos que entender que el sistema inmunológico es como si fuera un órgano, aunque no lo es, se considera un sistema, un órgano que tiene esa habilidad de defender cada rincón de tu cuerpo que es tan importante. En la mucosa de la boca tenemos el sistema inmunológico trabajando. En la mujer hay un medio ambiente, un ecosistema que le ayuda en el área vaginal. Entonces, cada uno de nosotros tenemos ciertas particularidades y funcionamos de cierta manera para poder decir que nuestro sistema inmunológico está bien o no está tan bien. Y de ahí viene el famoso cuestionamiento de la dieta. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro sistema inmunológico depende de construir armas, oiga bien, armas para la batalla. ¿Alguien sabe aquí, Yanira, sabes cuáles son las armas de la batalla del sistema inmunológico? Bueno, tienes tu libretita en mano para colarnos ahora. Desma también está diciendo, abriendo los ojos, armas, ok, armas. ¿Serán balas? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo nos vamos a defender? Hay un sistema bien interesante. Una vez el sistema inmunológico encuentra a un enemigo, utiliza un sistema que también puede destruir nuestro cuerpo. Por eso es que el sistema inmunológico tiene que estar tan claro. Son los radicales libres tóxicos. Ellos tienen como
unas pequeñas bombas que son lisosomas, que adentro tiene una serie de moléculas que son inestables, que por decirte algo, imagínese que usted quiere tirarle quiere desinfectar un área que tiene hongo, le tira cloro, ¿verdad? Pues el cloro está ¿en qué? En una botella. O usted lo tiene en un atomizador, ¿correcto? Uh-huh. Pues el sistema inmunológico crea un atomizador, unas vesículas en biología, que eso tiene un contenido de químicos que se acercan al virus, se acercan a la bacteria, se acercan al hongo, y así como usted tiene un atomizador que quiere matar el mosquito, que quiere matar la cucaracha, que quiere matar las bacterias, él inmediatamente le lanza ese cúmulo de cosas para comenzar a destruir a su enemigo. Y para que eso ocurra, tu sistema inmunológico tiene que estar saludable. Otra cosa que hace el sistema inmunológico, no solamente va y ataca, y por eso es que usted ve, cuando usted tiene una infección o usted tiene un absceso que lo abren, usted ve que tiene mucho pus. Ajá. Mucho pus. ¿Y qué es el pus? Muchas bacterias, muchas células blancas, parte del sistema inmunológico, muertas en el campo de batalla. Wow. Donde, eso sí que es primera vez que lo libreta en mano, anótelo, lo que es el pus. Es un montón de bacterias ya muertas, pero están juntos con quienes las mataron. Las células blancas, los macrófagos. Aquí estamos hablando de conceptos ciencia biológicos, de ciencias, que ellos que hacen macro y digiere, come, destroza, porque literalmente se llena de todos los enemigos, se los come y le envían todas esas vesículas para matarlo, y obviamente la célula también ahí muere con él. Así que tenemos que tener realmente el sistema inmunológico en lo mejor. Por eso es que cuando yo miro un CBC digo, tienen los blancos bajitos. Y los glóbulos blancos, así como los rojos son importantes para la hemoglobina porque cargan la molécula que mueve el oxígeno, los glóbulos blancos son los que trabajan en la defensa de nuestro cuerpo. Y es tan importante tenerlos saludables. ¿Qué otra cosa hace el sistema inmunológico? Guarda memoria, y con esto sí que quiero trabajar el punto de la importancia de la dieta. Guardan memoria. Y ahí en esa memoria también tienen un sistema de defensa y tienen sus famosas balas que le acabo de decir yo ahora, la manera de atacar a sus enemigos. Y son los famosos anticuerpos. Cuando usted desarrolla anticuerpos, usted tiene memoria en contra de ese enemigo. Ya usted lo identificó, ya usted sabe cómo lo puede matar, y el cuerpo ya no necesita ir a la guerra tratando de conocer a su enemigo, sino que ya lo conoce, lo reconoce a través de un sistema inmunológico, y él dice, no tengo que evaluar si esta partícula es enemiga o no, ya sé que es enemiga, la voy a atacar. Una vez aparece nuestro enemigo en el portal de nuestras entradas en nuestro cuerpo, el sistema inmunológico envía anticuerpos, el anticuerpo se engancha en esa partícula y entonces comienza el proceso de destrucción. Cuando son muchos es masiva, y esas son las famosas reacciones alérgicas que la gente tiene, que el cuerpo encuentra una partícula que es enemiga o que no la reconoce bien, y entonces el sistema inmunológico a través de su sistema de anticuerpos lo ataca. Complicado. La pregunta es, Desma, ¿cómo usted desarrolla memoria o anticuerpos en su cuerpo? ¿Cómo usted desarrolla defensa? ¿Cómo usted desarrolla esa forma de frase? Chacho, ya mi cuerpo está curado de espanto. Ajá. ¿Cómo, doctor? Ya yo estoy inmune. Frases que hemos utilizado pero que no las hemos comprendido hasta ahora. Ajá. ¿Por qué? Porque tu cuerpo a través de tu ADN lee todas estas partículas. Cuando usted ve una partícula, una bacteria, un pedazo de un virus, eso es un código como el abecedario. Eso tiene ya su ABC y ya el cuerpo lo identifica. Usted identifica la palabra amor, usted identifica la palabra odio, usted identifica la palabra respeto, usted identifica la palabra altura. Y con esa palabra usted está parado en un borde de una casa, en un techo, y dice, estoy a 30 pies de altura. Usted sabe que está en peligro. Claro.
porque ya usted desarrolló el entendimiento para lo que significa esa palabra. Todas estas partículas, literalmente, el sistema inmunológico es como un escáner. Lee y automáticamente ya tiene la memoria, ya sabe lo que significa y ataca. No hay ese proceso de reconocimiento. Cuando los soldados van a la guerra, antes de comenzar a matar, ellos pasan por un proceso de reconocimiento. Ajá. Evalúan el terreno. El sistema inmunológico hace lo mismo, pero ya cuando hay anticuerpos, ya ese proceso se dio. Y aquí la dieta, los suplementos y el sistema que usted desarrolle para usted en términos de salud es clave. Ya sabemos que el sistema musculoesqueletal juega un papel importante en el sistema inmunológico. Ya el doctor William Seeds, un eminente orador internacional, lo considera como, y se llama, o lo titula de la siguiente manera, no sé cómo traducirlo al español, se llama Metabolic Currency. Es un sistema de intercambio. Y muchas veces se nos olvida que las proteínas o los péptidos son los claves para desarrollar esto. Usted cuando come proteína, y no quiero entrar en ningún tipo de controversia, si es vegetal o si es animal, cada cual tiene su estilo de dónde viene la proteína que usted consume. Yo se la respeto, pero las proteínas, dependiendo de dónde usted las saca, son claves. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de crear anticuerpos, el sistema inmunológico necesita de péptidos, que muchos péptidos juntos forman polipéptidos, y muchos polipéptidos juntos combinados forman las proteínas. ¿Y qué tiene que ver eso? Que los anticuerpos están hechos básicamente de estas cadenas de polipéptidos. Usted necesita un andamiaje proteico para para suya. Es algo complejo, ¿verdad? Complejo, pero importante saber detalles para que uno tome seriedad en el asunto y que sepa que en realidad nuestro sistema inmunológico es algo importante, saber dónde lo tenemos, ¿verdad? Sí, y para aquellos que son veganos, básicamente es este wake up call, llamado de alerta, que la proteína en el cuerpo, no, pero el cuerpo la puede sintetizar, correcto, pero le toma mucho más tiempo. Cuando usted come proteínas y usted come grasas, es bien diferente a cuando usted come carbohidratos y carbohidratos complejos. Son partículas simples, se digieren con facilidad, y cuando las comemos en exceso, ¿qué ocurre? Las almacenamos. Cuando trabajamos con aspectos de proteína, la proteína es diferente. ¿Qué le quiero decir yo en esta mañana? Que cuando usted vaya a hacer su cena navideña, recuerde los aspectos de proteicos y obviamente los carbohidratos simples buenos, como son las ensaladas. No las ensaladas que son confeccionadas con demasiadas cosas, como ensalada de papa. Ensalada de papa. Ensaladas verdes. Ensaladas verdes llenas de nutrientes que también pueden ser proteicos. Los veganos. Lo del plato, ¿verdad, doctor? Poner el plato y que sea mayor porción de vegetales, de carne y menos de... Siempre, para usted desarrollar todos los antioxidantes, al menos la mitad del plato. Exacto. Y en Puerto Rico comemos... Hacemos al revés. Plato y medio. Al revés. El arroz es lo más y lo menos la ensalada. Sí, porque estamos pensando con el deseo de llenarnos de llenura. Entonces, ¿qué hacemos cuando queremos tener un sistema inmunológico competente? Vitamina C es sumamente importante, ya hemos hablado de ella, la estamos dando en sueros, pero queremos también decirles que estamos dando tratamiento de aminoácidos. Muy importante. De aminoácidos por vena para aquellos que obviamente no consumen demasiados aminoácidos. Ya para este año se nos acabaron, es lamentable que estemos diciendo esto, ¿verdad? A esta hora que este año no tenemos, pero ya mandamos a buscar para comenzar en enero todos los tratamientos de aminoácidos al 10%, que es una fórmula excelente. Anoche dimos los penúltimos 2, quedan 2 más. Los penúltimos 2 los dimos ayer, uno en mi oficina y otro pues los aminoácidos. De los aminoácidos, y la realidad que es que el cuerpo los necesita y la persona a largo plazo, acuérdense que mucha gente piensa que esto puede ser, pues me siento bien ahora.
no hay ninguna píldora mágica. Tenemos que trabajar el aspecto de que estamos trabajando a corto, mediano y largo plazo. Claro. Cuando usted decide bajar de peso, usted no hace como Vibella Genio, no pestañea y ya tiene 50 libras menos, ¿verdad? Usted trabaja un proceso de día a día, son onzas. Onzas que usted baja por día hasta que se convierten en libras. En libras, como el grito del 8 hoy, esta mañana, en la casa. Una menos de todas las que hemos perdido. Si usted quiere algún tratamiento, si usted quiere alguna consulta, si usted quiere aprender un poquitito más de todos estos aspectos, recuerde que estamos en el 423-2424 enviando un texto. La pregunta actualmente, doctor, ¿qué tenemos en la oficina para poder administrar al sistema inmunológico por vena? Es clave que el sistema inmunológico no solamente necesita proteínas o aminoácidos, como hemos dicho, es clave que el sistema inmunológico depende de la vitamina D. Damos parte del componente en la vitamina D por vena, en el multivitamínico, y lo combinamos con vitamina A, vitamina B, complejo B, debo decir, la vitamina E, la vitamina K, con vitamina C. Lo otro que hacemos es que damos magnesio, porque el magnesio es clave para el proceso de cambios de iones en el cuerpo. No tengo tiempo para explicar eso, es un poco complejo, pero sí para que usted sabe que cuando usted está jugando papa caliente, que usted le pasa la papa caliente al otro y usted se resolvió el problema, pero el otro la tiene. Magnesio hace eso en el cuerpo, abre una serie de canales para que fluya una serie de elementos y nutrición y partículas que son claves para el balance bioquímico del cuerpo. También estamos dando vitamina C en dosis básicas, en dosis intermedias y en altas. Eso va a depender, obviamente, de la consulta de cada individuo con usted. Cuando el paciente viene, habla y nos dice sus condiciones, cuál es la meta, cuál es la expectativa de la consulta, ahí le diseñamos el plan. Y en general se recomienda este tipo de terapia por vena a básicamente cualquier persona normal, ¿no? Cualquier persona normal, siempre la mandamos a hacer una prueba especializada a las personas que quieren mucha vitamina C, la prueba de GCP6 deficiency, claro, que obviamente es una enzima que cuando se da vitamina C hay que tener mucho cuidado porque podemos producir hemólisis, que es rompimiento de los glóbulos rojos. Nosotros la enviamos en la oficina, el paciente llega con su prueba y automáticamente hacemos el diseño. Pero claro, tiene que haber una consulta. Exacto. Siempre puede haber un suero en una consulta básica, lo puede haber, hay casos que no. Así que mínimo se recomienda que usted se regale en esta Navidad un suero para esta temporada, mínimo. Yo creo que sí, yo creo que un multivitamínico mínimo es básico. Claro. Cualquiera, y estábamos discutiendo en el programa doctoral, yo sé que ya no tengo tiempo, tengo un minutito, en el programa doctoral de farmacia, los chicos que discutimos las infusiones, estábamos discutiendo, que no le podemos dar el multivitamínico al que le estamos dando medicamentos para que la sangre no se le coagule, que la vitamina K es tan importante, ¿verdad? Y nuestro sistema pues tiene vitamina K y todo el mundo abrió los ojos, no le vamos a dar, y yo les decía, sí, le vamos a dar. Pero es que el paciente está en Plavix, el paciente está en anticoagulante, el paciente está en aquello, lo otro. Perfecto, pero se la voy a dar. Y yo sé por qué se la voy a dar, y la asignación de ustedes es averiguar por qué le voy a dar un suplemento que tiene vitamina K a este paciente que está utilizando Plavix o está utilizando cualquier agente anticoagulante. Es porque la dosis es segura. Es una dosis por debajo de la dosis que se requiere para anular el efecto del medicamento. Entonces, no le estamos privando al paciente de esa vitamina, pero si se le dice al paciente no comas tales o XY alimentos que son altos claro, en la vitamina K, para que entonces el suplemento ya lo tienes por vena, no lo requieres en tu nutrición. O sea que siempre hay sus excepciones, esa es una de ellas. La gente que tiene sickle cell disease o trait, también hay que tratarlo con calma porque ellos pueden tener hemólisis de los glóbulos rojos, y eso sí que lo vigilamos porque amamos a nuestros pacientes y no queremos una crisis de enfermedad en la oficina. Al contrario, queremos que usted esté bien, que usted esté saludable. Me encanta porque es importante que la gente tenga la seguridad de que allí se cuida el historial. Tuvimos un ejemplo y te lo tengo que decir porque estoy bien contento. Suspendimos la terapia de intravenoso a un caballero en 3 ocasiones o 2 ocasiones
porque las presiones estaban altas. Y comenzamos a tratarlo con otras cosas y logramos, con la intervención obviamente del cardiólogo internista, estabilizarle las presiones. Y ayer hicimos fiesta porque lo teníamos, que por fin le podíamos dar sus nutrientes. Y ahora estamos peleando para que nos baje de peso. Para que él también grite 8. Para que él grite, por fin llegue a la octava libra. El programa de hoy es del grito de júbilo. Grito de júbilo porque hemos alcanzado salud y bienestar. El teléfono, para que la gente sepa, se llama al 423-2424 y le dice allí al administrador qué oferta tiene. Créame que él le va a ayudar. Por favor, aprenda, trabaje mucho los textos. 938-6565, bien fácil de aprender. 938-6565. Y el otro es el 423-2424. Ambos con el 787. Ambos con el 787. Envíe un texto. Y estamos cambiando todo el cuadro. Gracias, Fabio, por estar haciéndolo para poder atender toda la necesidad de nuestros pacientes que amamos mucho. Estamos en el pintoresco Pueblo Dorado, Dorado Wellness Medicine Institute. Doctor Ruiz, con ustedes les amamos. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Bendiciones para ustedes. Gracias por habernos acompañado. Si desea más información sobre el tema discutido hoy con el doctor William Ruiz Vale, puede comunicarse